Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre la novela. ¿Qué es la novela? Una narración de carácter ficticio, de mayor extensión que el cuento. Se caracteriza porque en ella hay un desarrollo más complejo. El tema principal puede ir más allá. Se habla de acontecimientos secundarios, personajes secundarios y hasta terciarios. Aparecen varios personajes y estos se van desarrollando a través y a lo largo de la narración. Esta es la diferencia de la novela al cuento. El cuento es una historia corta, desarrolla una sola historia, mientras que en la novela se pueden desarrollar varias historias alrededor de la principal. En la novela, los personajes y las acciones, el espacio también, el tiempo también son trabajados a profundidad. Entonces se hablan de muchos lugares, se puede hablar de muchos espacios y el tratamiento de cada uno de los personajes está muy identificado. Se aportan más datos de la vida de los personajes, se puede hablar de gustos, de motivaciones y de otras características que estos tengan. Generalmente hay varios espacios donde suceden las acciones y los hechos y no siempre se exponen en un orden secuencial, es decir, no siempre van de forma corrida o de forma lineal. A veces se anticipan a situaciones que pueden ocurrir más tarde, a veces se puede retroceder en el tiempo y esto se puede hacer a lo largo de la narración. En cuanto a la evolución de los personajes, como la novela ya es un relato muy extenso, los personajes se pueden desarrollar con mucha más profundidad y con mucha más complejidad. Entonces, la narración es bien detallada, se puede hablar de los sentimientos, de las ideas, de los temores, de las esperanzas de cada uno de los personajes. En general, se pueden conocer novelas con personajes más dinámicos y estos se pueden ir cambiando junto con el desarrollo de los sucesos. Los cambios que ocurren en los personajes pueden ir en el plano psicológico, también en el plano físico y se relatan acontecimientos que transcurren a lo largo de muchos años. En cuanto a los episodios y el contexto, son diferentes las situaciones que se narran en una novela y en varios episodios se pueden agrupar en secuencias narrativas, es decir, que se habla de varias situaciones y varios episodios pueden suceder en un mismo sitio o en otro. Una secuencia o varias de ellas pueden ocurrir en un mismo lugar o pueden ocurrir en diferentes lugares. Todo va relacionado a lo que quiere mostrar el autor. A partir de la narración y de la descripción de los espacios, los personajes y los acontecimientos, se puede reconstruir una época histórica y también se puede analizar el tipo de la sociedad que se van retratando en la novela. También podemos analizar los estilos de vida, las costumbres, los modos de vestir y de actuar de los personajes y esto nos informa sobre el periodo histórico en el que transcurrieron los sucesos y podemos evidenciar gracias a esto parte del contexto, es decir, lo que se vivía en aquella época, en aquel tiempo en el que se está contando la historia. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, vamos a hablar de la novela que se llama Las aventuras de Tom Sawyer. Los personajes de esta novela son Tom Sawyer, Ben Rogers, Joe Harper, Becky Teacher, Polly Sid. La evolución de los personajes. La novela narra la infancia de Tom Sawyer hasta que va madurando. En el contexto se recrean las costumbres del suroeste de Estados Unidos a mediados del siglo XIX, justo antes de la Guerra Civil. En cuanto a la secuencia narrativa, la novela se compone de varios episodios. Se puede hablar de el comienzo y cada secuencia encontrará a algunos personajes nuevos dependiendo de la historia que quiera contar el autor. Se va haciendo descripciones de alguna situación en específico y podemos ver que toda secuencia tiene un final. Hay una resolución de una situación planteada que se desarrolló al principio de la historia. Las características de la novela. Entonces encontramos como personajes que van evolucionando a lo largo de la historia y podemos conocer varias etapas de la vida de los personajes.
En cuanto a los acontecimientos, hablamos de la existencia de un acontecimiento central, que es el origen pues de la novela, y de varios secundarios que van ampliándose en secuencia de las acciones. También encontramos el narrador, que es quien cuenta la historia y puede cambiar a lo largo de la novela. Está el lugar y el tiempo, que puede variar según la secuencia de los acontecimientos. Entonces, aquí en la tercera columna de esta gráfica encontramos un ejemplo de una novela conocida. Entonces, en la novela Mamir, en los acontecimientos, el último niño, sabemos lo que le pasa a la familia de Mamir y a varios personajes del pueblo, y no obstante pueden cambiar su forma de pensar. En cuanto al narrador en esta novela, es un personaje que cuenta su propia historia, o los acontecimientos pueden ser narrados por alguien externo que conoce todo lo que sucede a un grupo de personajes. El lugar y el tiempo, hay varios, en el caso de la novela Mamir, hay varios lugares donde se desarrollan las acciones. Entonces está la casa de Mamir, la casa de Contreras, la plaza del pueblo. Los acontecimientos ocurren en más de un día. Entonces aquí podemos observar claramente cuáles son las características de la novela. Espero les haya quedado claro. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.